En un tranquilo barrio residencial, ligeramente alejado del bullicio de Nueva York, se encuentra una casa de 2 pisos de estilo antiguo. Su exterior de madera, pintado de blanco, está descolorido en algunos lugares, testimonio de los años de clima que ha soportado. En la puerta principal hay una rampa instalada para el acceso en silla de ruedas. En esta casa, yo, Julia Brown, vivía pacíficamente con mi suegra Dolly, al menos hasta un día fatídico. No te metas en cosas que no te conciernen. Si no puedes entregarme tu salario completo, entonces vete. En ese momento, estas palabras impactantes salieron de la boca de mi cuñada Marlene, y mi mundo se puso patas arriba. Mi voz temblaba de asombro. Marlene continuó con una mirada triunfante: yo soy la hija de esta casa y tú eres solo una forastera. Te dejaré quedarte si me entregas tu salario cada mes. Si no te gusta, entonces vete. Me quedé sin palabras ante sus palabras. Durante 10 años, había cuidado devotamente de mi suegra día y noche, y era indignante que mi cuñada, que no hacía nada más que jugar, me dijera tales cosas. La ira, la tristeza y una profunda sensación de decepción giraban dentro de mí. Recuerdo vívidamente el día en que me casé con Russell y llegué a esta casa hace 20 años. Tenía 28 años entonces. Russell, un estudiante italiano que había llegado recientemente a América, me había aceptado amablemente con nuestro matrimonio. La convivencia con su madre Dolly comenzó. El padre de Russell ya había fallecido y vivir con Dolly provenía de la piedad filial de Russell, ya que no podía dejar a su madre sola. Al principio, estaba ansiosa viviendo en un país extranjero con una suegra que hablaba un idioma diferente y provenía de una cultura diferente, era intimidante. Sin embargo, Dolly parecía sentir mi ansiedad y siempre me saludaba con una sonrisa: Julia, debe ser difícil acostumbrarse a la vida en América. Si necesitas algo, no dudes en pedirlo. Dolly me ayudó a estudiar inglés y me enseñó sobre la cultura y costumbres americanas. Gradualmente, su amabilidad y consideración abrieron mi corazón. Ella pacientemente me enseñó tareas domésticas y cocina también. Dolly explicó cómo preparar un desayuno al estilo americano y la forma correcta de cocinar un pavó para Acción de Gracias, guiándome paso a paso con cuidado. Julia, tu sopa está realmente deliciosa. ¿Podrías enseñarme cómo hacerla?, me decía. Tales palabras de Dolly me llenaron de alegría. Naturalmente, construimos una relación donde respetábamos y aprendíamos de las culturas del otro. Afortunadamente, Dolly era una persona muy amable y vivíamos bien juntas aunque no estuvieran relacionadas por sangre. Ella se convirtió en una verdadera madre para mí. Sin embargo, todo cambió hace 10 años cuando Dolly de repente colapsó. Un día, cuando regresé a casa del trabajo, la encontré tirada en el suelo de la sala. Aunque casi entré en pánico, logré mantenerme calmada y llamé inmediatamente a una ambulancia. El diagnóstico en el hospital fue un derrame cerebral. Afortunadamente, ella sobrevivió pero quedó con parálisis en el lado derecho de su cuerpo. Mientras el doctor explicaba la necesidad de rehabilitación a largo plazo y asistencia diaria, mi mente quedó en blanco. Señora Brown, su suegra necesitará rehabilitación a largo plazo. También necesitará ayuda con sus actividades diarias, dijo el doctor. Al escuchar las palabras del doctor, asentí. En ese momento tomé una firme decisión: entiendo, me encargaré de ella. Russell estuvo de acuerdo conmigo y dejé mi trabajo para empezar a trabajar desde casa como freelance para poder cuidar a Dolly a tiempo completo. Cuidarla resultó ser más desafiante de lo que había imaginado. Asistir con las comidas, ayudar con los baños y acompañarla a las sesiones de rehabilitación cada día estaba ocupado y, a veces, estaba completamente exhausta, pero las palabras de agradecimiento de Dolly y su sonrisa sanaron mi corazón. Habiendo perdido a mis padres temprano, Dolly era como una verdadera madre para mí, por eso, el cuidado no se sentía como una carga, sino como una oportunidad para retribuir. Hace 3 años, nuestra familia enfrentó otra prueba. Era un día frío y lluvioso.
Mientras preparaba el desayuno como de costumbre, sonó de repente el teléfono. Era la policía. Señora Brown, lamento informarle que su esposo ha sido involucrado en un accidente de tráfico. En el momento en que escuché esas palabras, sentí como si mi mundo se hubiera detenido. Corrí al hospital, pero las noticias que me esperaban eran las peores posibles. Russell había muerto en el lugar del accidente. La repentina sorpresa de todo hizo imposible para mí aceptar la realidad. Abrumada por el dolor y la desesperación, no pude dejar de llorar durante días. Dolly también quedó en silencio por el shock de perder a su único hijo. Aunque su cuerpo estaba discapacitado, su mente era aguda. Sin embargo, desde el incidente, pasaba sus días en una silla de ruedas, mirando fijamente por la ventana. Suprimí mi propio dolor y me dediqué a cuidar de Dolly. La animé a comer, a hablar con ella y hice todo lo que pude para ayudarla a recuperar algo de energía. Estaba decidida a prevenir que se deteriorara aún más, posiblemente hacia la demencia. Dolly, hoy está soleado, ¿te gustaría salir a tomar un poco de aire fresco?, sugerí y a veces la llevaba al jardín. Nos sentábamos en el banco del jardín, viendo las rosas que Russell había apreciado y pasábamos momentos tranquilos juntas. Ocasionalmente, recordábamos a Russell, derramando lágrimas juntas. Cuando Russell era pequeño, solía jugar mucho en este jardín. Se subía a ese árbol y gritaba, «Mamá, mírame». La voz de Dolly temblaba pero gradualmente volvió la luz a sus ojos. También compartía recuerdos de mi esposo justo después de casarnos. Russell y yo extendíamos una mesa de picnic en este jardín, bebíamos vino bajo las estrellas y él me decía, «Julia, estoy tan feliz de haberte conocido». A través de estas conversaciones, comenzamos a sanar gradualmente, compartiendo nuestro dolor y apoyándonos mutuamente. Forjamos nuevos vínculos. Para mí, era simple, nada cambió en nuestra relación. Continuaría viviendo aquí y cuidando de Dolly como siempre lo había hecho, pero nuestros días pacíficos estaban a punto de ser perturbados por una nueva turbulencia. Un día hubo un visitante inesperado. Sonó el timbre de la puerta y cuando la abrí, estaba Marlene. Ella es la hermana de mi difunto esposo y mi cuñada. ¿Cuánto tiempo, Julia? ¿Puedo quedarme un poco? Había una fuerza en la voz de Marlene. Dije una pausa por un momento pero pensé que no había razón para rechazarla ya que ella era familia, así que la invité a entrar a la casa. Sin embargo, no tenía idea de que esta decisión cambiaría enormemente nuestras vidas. Marlene era exactamente como mi esposo solía describirla, con una sonrisa arrogante, diciendo que era mucho más joven y siempre había sido consentida. De hecho, cada vez que volvía por Año Nuevo o en otras ocasiones, era muy egoísta y actuaba como una reina. Su egoísmo era insoportable, no solo que no ayudaba con el cuidado, sino que tampoco hacía la cocina o las tareas domésticas, pero comía y bebía tanto como quería, sin limpiar. Se emborrachaba, a veces lanzando insultos. Era fútil esperar una palabra de agradecimiento de ella, su comportamiento habitual superaba el sentido común. Sabiendo que estaba ocupada con el cuidado, de repente dejaba a su hijo y salía a divertirse. Cuando finalmente venía a recoger a su hijo, llevaba a casa la comida que había preparado sin preguntar. Aunque eran sus padres, pensé que estaba tomando demasiada libertad. Un día reuní el coraje para hablar con Marlene. Marlene, creo que sería bueno si pudiéramos todos cooperar y vivir juntos, ¿podrías ayudar un poco? Sin embargo, su respuesta fue inesperada. Tú, que ni siquiera puedes tener hijos, eres solo una inútil aprovechada, así que deberías hacer todas las tareas domésticas para ser útil. Es triste para mamá, que quería nietos, por eso traigo a mis hijos. Me quedé sin palabras ante sus palabras. No podía creer que pudiera decirme cosas tan crueles, sabiendo que había deseado desesperadamente tener hijos pero no pude tener ninguno. Era increíble que ella fuera tan cruel, la hija de Dolly. Me di cuenta de que era inútil decirle algo, así que decidí no responder más.
No nos encontrábamos muy a menudo y pensé que sería mejor si simplemente lo soportaba mientras deseaba vivir en paz. Las visitas de Marlene se volvieron cada vez más frecuentes. Un día, Dolly preguntó, Marlene, ¿por qué dejas a los niños aquí tan a menudo y vuelves tan tarde por la noche? Marlene respondió como si estuviera dando una excusa, empecé un trabajo a tiempo parcial porque necesito más dinero para los niños. Ahora, estás feliz de ver a tus nietos, ¿verdad, mamá? Eso es, sí, pero Dolly parecía inconforme. Los niños aún eran jóvenes pero ella estaba trabajando por la noche. Yo también me preguntaba por qué necesitaría trabajar noches cuando no estaba luchando financieramente, pero me quedé en silencio. Entonces, un día, como de costumbre, Marlene de repente visitó. Pensé que había venido a dejar a sus hijos de nuevo, pero esta vez estaba sola. Vino tirando de una gran maleta de viaje y justo cuando me preguntaba qué estaba pasando, declaró, me he divorciado, así que me mudaré aquí a partir de hoy. Dolly y yo estábamos sorprendidas y preguntamos qué quería decir. Marlene, casi llorando, se volvió hacia Dolly y comenzó, mamá, la verdad es que he estado sufriendo violencia doméstica de mi esposo durante mucho tiempo. Ya no lo podía soportar, así que decidí divorciarme. La cara de Dolly se puso pálida al escuchar estas palabras. Estaba tan sorprendida que también perdí las palabras. Marlene continuó, también quería llevar a los niños, pero mi esposo no lo permitió, solo accedió al divorcio con la condición de que yo dejara la casa sola. Estaba confundida. Había conocido al esposo de Marlene unas cuantas veces antes y él parecía tranquilo y amable, nada como alguien que cometería violencia. De hecho, había visto a Marlene gritando frecuentemente a su esposo y a sus hijos irracionalmente. Sin embargo, Dolly parecía creer las palabras de Marlene inmediatamente al escuchar el sufrimiento de su hija, ella accedió a dejarla mudarse. Julia, lo siento, pero no puedo abandonar a Marlene, Dolly me pidió perdón mientras decía que lo sentía. Entendí que si una madre escucha que su hija ha sido divorciada y expulsada, no podía simplemente ignorarlo. Con sentimientos encontrados, respondí, entiendo, gracias, mamá. Marlene, que parecía llorar antes, ahora sonrió con ojos secos, pareciendo que todo era un acto, y así comenzó nuestra vida viviendo con Marlene. Sin embargo, ella continuó sin hacer nada en absoluto, como antes. No ayudaba con el cuidado de su madre ni hacía ninguna cocción, lavandería o limpieza. Sorprendentemente, ella no hacía nada. Además, su actitud hacia mí se volvió cada vez más arrogante, pero mantuve mi compostura frente a Dolly. No quería causar ninguna preocupación innecesaria para mi suegra. Un día, Dolly me habló, Julia, hay un lugar al que quiero ir, es un poco difícil con la silla de ruedas, pero ¿podrías venir conmigo? Por supuesto, ¿a dónde te gustaría ir? ¿Vamos a nuestro café favorito? Ha pasado un tiempo. Había un café que había sido nuestro favorito desde que me casé en la familia. Solíamos ir allí a menudo cuando Dolly aún estaba sana. También tengo algo importante que discutir. Entonces suena bien, sentí una ligera inquietud. Cuando llegamos al café, Dolly, revisando alrededor para asegurar privacidad, comenzó a hablar en voz baja, Julia, en realidad estoy preocupada por algo relacionado con Marlene. ¿Qué es? Ella ha estado saliendo en medio de la noche y gastando mucho dinero, algo sobre su comportamiento parece extraño. Una expresión de profunda preocupación era evidente en la cara de Dolly. También sobre el divorcio, algo no parece estar bien. Quiero contactar al ex esposo de Marlene, pero es difícil para mí. Me sorprendieron las palabras de mi suegra. Dolly no estaba completamente convencida de la historia de Marlene. Entiendo, investigaré. Desde ese día, comencé silenciosamente pero con firmeza a investigar la verdad. Varias semanas después, había descubierto toda la verdad. Contacté al ex esposo de Marlene y me reuní directamente con él. Su historia era totalmente diferente de las afirmaciones de Marlene. De hecho, Marlene tenía múltiples aventuras.
La perdoné cada vez, intentando hacer que las cosas funcionaran. La tristeza era evidente en sus ojos. Al final, Marlene dejó la casa por sí misma, también descuidó a los niños. Me quedé atónita. Todas las historias de Marlene eran mentiras como prueba. Su exesposo me mostró intercambios de mensajes entre Marlene y otro hombre junto con recibos de hotel. Después de aprender todo, le dije a Dolly la verdad. Ella pareció profundamente herida, pero también había una mirada de resolución en su rostro. Julia, gracias, hay algo que debo hacer. Desde ese día, Dolly comenzó a comunicarse estrechamente con un abogado. No compartió los detalles conmigo, pero parecía que estaba preparando algo en casa. La actitud de Marlene hacia mí se volvió cada vez más arrogante. Hey, haz algo más sustancial. ¿Qué pasa con esta comida vegetariana tan sosa? ¿Estás tratando de molestarme? Estoy preparando estas comidas bajas en sal considerando la salud de tu mamá. Marlene, deberías cocinar lo que te gusta comer. ¿Qué? No me ordenes, solo eres una aprovechada. Aprovechada, además mi hermano está muerto y ahora prácticamente eres una extraña, ¿verdad? ¿Por qué sigues viviendo en esta casa? ¿Estás pagando renta? Si tienes un salario, deberías dármelo todo. Me confundieron las palabras de Marlene. Era ridículo mantener a una extraña en la casa gratis. Deberías pagar la renta y los servicios públicos. Renta, he estado viviendo aquí desde que me casé. Incluso pagamos las renovaciones cuando nos mudamos y todas las facturas de servicios públicos, pero el terreno y la casa son nuestros, y ahora que mi hermano se ha ido, puedes decir lo que quieras, ¿verdad? Las palabras de Marlene me dolieron profundamente. Había dedicado 10 años al cuidado de Dolly día y noche y ser tratada así era insoportable. ¿Quién cuidará de Dolly si no estoy aquí? No te metas en cosas que no te conciernen. Si no puedes entregarme tu salario completo, entonces vete. En el momento en que estas palabras impactantes salieron de la boca de mi cuñada Marlene, mi mundo se puso patas arriba. ¿Qué? Y tú tienes el derecho de decir cosas tan horribles mientras yo cuido de todo alrededor de la casa, pero Marlene simplemente se burló de mí como si se burlara de mis esfuerzos. ¿No es natural obtener dinero de alguien que ni siquiera es familia? Quedarse en la casa es ridículo, como actúas como si me estuvieras haciendo un favor. Realmente debes estar tras la herencia. Entiendo, si eso es como te sientes, me iré. No podía creer que Marlene, que no tenía intención de cuidar a su propia madre, estaba hablando en serio, así que inmediatamente llamé a un hogar de ancianos y así se decidió que Dolly se mudaría a un hogar de ancianos mientras yo me mudaba. Después, la salud de Dolly parecía declinar. La visitaba cada día, apreciando el tiempo que podía pasar con ella. Aunque estábamos separadas, lo siento mucho. Julia, no puedo creer que te haya echado. Intenté decirle que reconsiderara pero ella no quiso escuchar. Dolly, no te preocupes por eso, solo llámame si necesitas algo. Pero el final llegó de repente. Un día, recibí una llamada de que Dolly tuvo una convulsión debido a su condición crónica. Corrí al centro, pero Marlene no se veía por ningún lado. Dolly, aguanta, llamé desesperadamente. Dolly agarró mi mano y habló con voz débil. Julia, realmente. Fuiste una buena hija. Dolly, no hables así, todavía tenemos tiempo para pasar juntas. Las lágrimas desbordaron de mis ojos. Está bien, todo está preparado. Creo en ti. Con esas palabras, Dolly cerró silenciosamente sus ojos. A pesar de los mejores esfuerzos del doctor, Dolly falleció. Me arrepentí de no haber podido decir un adiós adecuado o expresar suficiente gratitud hacia ella. No podía dejar de llorar. Unos días después del funeral de Dolly, todos los parientes se reunieron en la casa donde solo vivía Marlene ahora. Parecía que
Dolly había solicitado que todos los miembros de la familia estuvieran presentes cuando se divulgara su testamento. El abogado que Dolly había contratado inspeccionó la sala y comenzó a explicar. Antes de que leyera el testamento, según él, pedido del fallecido, dejó un mensaje grabado con su propia voz. Por favor, escuchen. La voz de Dolly comenzó a sonar y todos escucharon atentamente sus palabras. Gracias a todos por reunirse aquí. Aprecio las relaciones que compartimos durante mi vida. Ahora hablaré sobre la distribución de mi patrimonio. Aunque no es una cantidad enorme, solicité su presencia para evitar cualquier problema. Primero, a mi hija Marlene, le dejo 100,000 pesos, aunque ella no contribuyó en absoluto a cuidar de sus padres. Tiene niños pequeños y ha pasado por un divorcio. Espero que lo use para las necesidades de los niños y como pensión alimenticia. Así que le dejo solo la porción legal. Marlene jadeó de asombro. ¿Qué porción legal? No. Es todo. Los susurros se propagaron entre los parientes. Marlene está divorciada, no ha mostrado su rostro en reuniones familiares durante años. ¿Pensión alimenticia? ¿No están los niños con ella? No era la esposa de Julia, la esposa de Russell, quien cuidaba de Dolly toda sola. Marlene enfrentó las miradas de todos sus parientes. Se volvió pálida y tembló con los puños apretados. La atmósfera estaba cargada mientras la familia digería las revelaciones de los últimos deseos de Dolly y el verdadero carácter de Marlene. La voz de Dolly continuó, esas de ustedes. Escuchando sobre el divorcio de Marlene por primera vez, podrían sorprenderse. La causa fue su infidelidad. Sería una cosa si ella estuviera descuidando mi cuidado para centrarse en su familia, pero ella no estaba cuidando de sus hijos ni siendo fiel, eligiendo pasar su tiempo con su amante. En cambio, su esposo la atrapó y se divorció de ella y ella perdió la custodia de los niños. Realmente no quiero dejarle un solo centavo a Marlene, pero sabiendo de ella, ella reclamaría sus derechos para evitar cualquier problema para los otros herederos. Le dejaré solo la mitad de la porción legal. Espero que la use para pagar adecuadamente sus obligaciones maritales y que el resto se use para el beneficio de sus niños. Hubo jadeos de sorpresa de los parientes y el complot de Marlene cambió. Julia, gracias por venir a nuestra familia y por toda tu dedicación a lo largo de los años. Me encantó todo sobre ti. Debió haber sido tan difícil para ti. Cuando Russell falleció tan joven, sin embargo, te mantuviste valientemente a mi lado y me cuidaste. En nuestro hogar, las lágrimas corrían por mi rostro. Julia, te dejo la misma cantidad de 100,000 pesos así como nuestra casa y terreno. Eres libre de vender o alquilar la casa. Pero me encantaría si recuerdas los días que pasamos juntas allí. Dolly, solo escuché sobre él. Contenido del testamento justo ahora, respondí calmadamente. Además, Dolly sabía sobre tu divorcio, lo escuchó directamente de tu ex esposo. La cara de Marlene se puso pálida. Continué, tu esposo intentó repetidamente arreglar las cosas por el bien de los niños a pesar de tus continuas infidelidades. Aunque tu esposo de buen corazón no tenía intención de exigir pensión alimenticia, Dolly sugirió que él debería los
Parientes miraban a Marlene con desdén. Finalmente dije también: parece que estás molesta por la herencia que estoy recibiendo, pero deberías saber que fui legalmente adoptada por Dolly. Legalmente soy tanto su hija como tú. La cara de Marlene se volvió pálida y se colapsó en el lugar. Aplausos de los parientes. Hacia mí, algunos estaban llorosos. Es bueno verte recompensada. Después de todos tus años cuidando de Dolly, dijo uno. Pareces más como su verdadera hija que solo una nuera, añadió otro. Si alguna vez necesitas ayuda, solo llámanos, ofreció a alguien más. Me incliné profundamente, gracias. Parece que Dolly había reunido a todos para asegurar que no hubiera malentendidos o rumores injustificados sobre la herencia. Después de recibirla, Marlene dejó la casa maldiciendo. Aunque tuvo que pagar pensión alimenticia a su exesposo de su parte de la herencia, parecía que su vida posteriormente fue desafiante. Ahora vivo tranquilamente organizando las pertenencias en la vieja casa. El abogado me dio la grabación de Dolly leyendo su testamento: gracias por todo, verdaderamente. Siempre he amado tu honestidad y amabilidad. Solo recordar las palabras de Dolly me llena de lágrimas. Me pregunto si pude expresar mi gratitud adecuadamente hacia ella. Cuidarla no fue algo que pensé como cuidar. Simplemente era natural estar juntas todo el tiempo. Me pregunto si ella sabía cómo me sentía. Quizás el contenido del testamento era su manera de responder. Si sigo llorando, me preocupa que mi esposo en el cielo y Dolly se preocupen por mí. Está bien. Hoy iré a ese café por primera vez en un tiempo, declaré en voz alta. Al llegar al café, un aroma familiar me envolvió, trayendo recuerdos de los días que pasé aquí con Dolly. Bienvenida, saludó a una joven mesera con una sonrisa. ¿Es solo hoy? Sí, respondí inesperadamente, las lágrimas se llenaron en mis ojos. ¿Estás bien?, preguntó la mesera mirando preocupada. Lo siento, estoy bien. Solía venir aquí a menudo con mi suegra. Ella ha fallecido, ahora veo que debe ser un lugar lleno de recuerdos para ti. Tu suegra, dijo con una sonrisa gentil. Sí, pero es mi primera vez aquí sola, respondí. Entiendo, pero estoy segura de que ella está feliz de que hayas venido a este lugar especial, me aseguró. Sus palabras me hicieron sentir un poco más animada. Gracias, sí, estoy segura de que tienes razón, dije. Con una sonrisa, acomodándome en mi asiento mientras miraba por la ventana desde mi mesa. El cálido sol de primavera se sentía consolador. Una nueva